Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Débora, soy parte del grupo de comunicaciones de APRIMA. Les doy la bienvenida al sexto encuentro de Monadas Argentinas. Para los que se conectan por primera vez, Monadas Argentinas es un ciclo de charlas organizado por la Asociación de Primatología Argentina. APRIMA es una agrupación que reúne a profesionales de todo el país con un objetivo en común: el estudio y la acción en Argentina. Durante este año, desde APRIMA nos propusimos darle comienzo a un ciclo de charlas a la cual llamamos Monadas Argentinas, para poder difundir entre nosotros, nosotras y el público en general los trabajos que se vienen realizando con todos los miembros de APRIMA. Por eso hoy nos encontramos para escuchar al doctor Eduardo Fernández Duque, que tiene para contarnos acerca de la antropología evolutiva, que tiene una larga historia de contribuir a nuestra comprensión de cómo los seres humanos establecen y mantienen relaciones sociales. Dichas relaciones son primordiales para todos los animales sociales. Los efectos de los vínculos sociales han sido documentados en relación con la salud, la mortalidad y la reproducción. En esta conferencia, Eduardo presentará los resultados de investigaciones que durante 25 años ha llevado a cabo sobre las relaciones entre tres hijos en Formosa, Argentina, y en monos tití de Amazonia. Dichos monos viven en grupos que contienen un solo macho adulto reproductor y una sola hembra adulta. En ambas especies, los machos están involucrados en el cuidado de las crías en una medida en que no se ve en ningún otro mamífero. En ambas especies, desde muy poco después del nacimiento, los machos transportan, juegan y comparten comida con la cría, más de lo que lo hace la madre. Antes de comenzar con la charla, quería mencionar que al finalizar tendremos 20 minutos, más o menos, para que puedan realizar sus preguntas. Las preguntas las podrán hacer durante toda la charla por el chat, o si no, al finalizar, nuestro moderador le va a ceder la palabra y ustedes podrán abrir su micrófono. Durante la charla le pedimos por favor que tengan los micrófonos apagados, así podemos escucharlo bien. Y también quiero usar este espacio para contarle que APRIMA ya tiene página web, el cual le dejaré el link en el chat para los que quieran entrar y conocer un poco de lo que hace cada miembro de APRIMA y quiénes son. Sin más preámbulos, lo dejo a Marcelo, que va a ser nuestro moderador de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, aquí estamos hoy con una charla más que interesante y presentar brevemente a Eduardo, que es difícil presentarlo brevemente, pero bueno. Eduardo es actualmente profesor de antropología en la Universidad de Yale, pero bueno, se ha graduado en la Universidad de Buenos Aires como biólogo, aunque buena parte de su trabajo de posgrado fue en Estados Unidos. Se ha doctorado en la Universidad de California, en Davis, en comportamiento animal, y luego tuvo doctorales por Harvard, el Instituto Smithsoniano, el Zoológico de San Diego. Y bueno, tiene varios proyectos en marcha. Principalmente todo se focaliza en antropología evolutiva. Y bueno, tiene correlatos, examina el comportamiento con correlatos fisiológicos, ecológicos, relaciones macho-hembra, emparejamiento, cuidado parental, y conduce sus trabajos. Cabe destacar que es cofundador de la Fundación ECO, que es una sociedad sin fines de lucro que promueve la educación en el norte de Argentina, y miembro correspondiente también del CONICET. Bien, conduce las investigaciones, como decía recién, en 3 especies actuales: los titís, el género Calicebus y los derivados más recientes que han salido en la taxonomía, los saquis y los micnias, una especie de la nuestra, la de Argentina. Ha tenido trabajo de campo en el Amazonas ecuatoriano, en Formosa y otros trabajos en Estados Unidos también. Ha contribuido a la formación de muchos estudiantes de grado, de posgrado, y cabe destacar que tiene una enorme cantidad de publicaciones científicas internacionales de alto impacto
enorme cantidad, digo, porque luego he contado algo así como 140 y dije que había más, y bueno, puntaje completo para estos antecedentes de Eduardo, que son bastante impresionantes. Así que, sin más, los dejo con él y al final de la charla podemos hacer las preguntas. Gracias, Marcelo. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Les quería contar un poquito lo que pienso presentar. Hace un año, hace casi 2 años, tuve la suerte de que se me otorgara un premio por las contribuciones al comportamiento, un premio que otorga la Asociación Norteamericana de las Ciencias. Y esa charla fue cerrada y no se pudo ver públicamente, pero fue la verdad un trabajo muy grande que hice de prepararla, resumiendo mucho lo que hemos hecho durante tantos años con la colaboración de tanta gente. Y se nos ocurrió con Alba, que nos acompaña hoy, traducirlo al castellano. Entonces traduje la charla por completo al castellano y me pareció que era una linda oportunidad esta. No he dado esa charla todavía, pero quería compartir con ustedes en español, como corresponde, o tal vez una de las conferencias más importantes que he dado hasta el momento. Importante porque era un reconocimiento a todo lo que se había hecho en estos años. Entonces, la charla no quería modificarla, así que probablemente sean 52, 53 minutos, un poco menos de 1 hora, pero quería respetar su estructura original en inglés en esta traducción al español. Así que les quería comentar eso para que puedan anticipar cuánto tiempo vamos a estar conversando sobre la charla esta. Entonces, déjenme ahora mismo que comparto pantalla y comenzamos. Siempre me hago lío con esta bandeja. Un momentito, acá estamos. Ay, practicamos, probamos todo esto. Débora puede asegurar que estuvimos mirando esto. Bueno, entonces, el tema central del que quiero hablar hoy es el tema del cuidado parental. Y bueno, aprovecho para hacer esta referencia que padre hay uno solo, es una gran verdad. Pero bueno, con el correr de la charla entenderán por qué la elección de ese título. Y en tratar de presentarlo como forma de ilustrar lo que hemos aprendido respecto al cuidado paternal desde una perspectiva de la antropología evolutiva, que a veces es muy diferente a la perspectiva que podemos tener si encaramos esos estudios desde la biología evolutiva. Un poco del recuento de cómo llegué a esto. Esta foto me encanta. Alguno a lo mejor hubiera dicho que allá lejos y en el tiempo, en el pueblo de Obrien, del que había nacido mi madre, en provincia de Buenos Aires, observando a las madres lechonas y a los chanchitos. Y ahí es donde yo creo que empieza mi amor por el comportamiento animal. Y ya acá, como probablemente estuviera yo pensando que por qué no había ningún macho presente ocupándose de esos lechoncitos. Vamos a llegar a esto después, pero quería un poco mostrarles esta foto para después traer a colación el componente científico que explicaría la ausencia del macho chancho en la foto. Yo me formé, tengo un título de biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y realmente he tenido la suerte de formarme en una cantidad de grupos diferentes, y los quería mencionar precisamente porque es un poco un raconto de cómo he llegado, cómo he recorrido estos 25 años. Héctor Maldonado, en el laboratorio de Neurobiología de la Memoria, fue muy importante en mi formación, y de él aprendí muchísimo de diseño experimental en el contexto de estudiar aprendizaje y memoria, usando el cangrejo Casmagnathus como sistema de estudio. Después, como contaba Marcelo, tuve la oportunidad de aprender de mucha gente en el grupo de comportamiento animal de la Universidad de California, en la institución Smithsoniana. Algunos de ustedes conocen los trabajos hechos con aulladores en el hato masaguaral de Venezuela por Rudy Rudran. Y también en Harvard, donde trabajé con un argentino, Otto Solbrig, el ecólogo Otto Solbrig, que ustedes a lo mejor lo conocen. Después de todo ese derrotero, nos establecimos o armamos la Fundación ECO a la que Marcelo hacía referencia en Formosa, y allá por el año 96 es cuando arrancó con el proyecto Miliquina en la provincia de Formosa. Los planes para hoy son, primero, contarles un poquito la antropología evolutiva de las relaciones, que ha contribuido la antropología a este tema. Después, darles un poco de contexto para entender el cuidado paternal en mamíferos y primates.
meternos en la parte más empírica, en la parte más cargada de datos que hemos aprendido nosotros respecto al cuidado paternal en monos titís y monos miliquiná. Y esto fue algo que di por la naturaleza de la conferencia, pero creo que es sumamente interesante. ¿En qué medida el trabajo que hacemos con primates humanos puede ser importante en el desarrollo de modelos con valor translacional? Las contribuciones de la antropología evolutiva, bueno, son muchísimas a entender las relaciones. Algunos de los nombres que ustedes deben conocer es Robert Hind. Muchísimos de nosotros usamos el índice de Hind para describir las relaciones entre machos y hembra, o John Bowley, que fue el primero que le dio un marco evolutivo al estudio del vínculo, del attachment, entre madre y cría, pero después también entre parejas, hombres y mujeres en el momento en que lo describía, y también entre padres y crías. Entonces, hay toda una historia que data de 60, 70 años de la antropología evolutiva pensando y desarrollando investigaciones que contribuyen a entender la biología, la evolución de las relaciones sociales en humanos. Para poder conversar respecto a las relaciones y al cuidado bioparental, quiero dejar en claro esta terminología, pues nos va a ayudar a recorrer la charla. Cuando hablo de vida en pareja, me refiero a que cuando uno va al monte, a la selva, lo que encuentra es que los grupos están siempre organizados con nada más que una pareja de adultos. Un macho adulto y una hembra adulta, a eso llamo yo vida en pareja. El vínculo de pareja, el famoso pair bond, hace referencia a que en muchísimos casos inferimos que ese macho y esa hembra tienen una relación emocional entre ellos que es muy diferente a la relación emocional que pueden tener con otros individuos de su mismo sexo o del sexo opuesto. Por monogamia sexual entendemos que ese macho y esa hembra solo copulan el uno con el otro. Cuidado biparental hace referencia a una situación donde tenemos dos padres, madre y padre, ocupándose del cuidado de la cría. Diferente a la situación de cuidado cooperativo, donde aparte de tener a los padres ocupándose del cuidado de la cría, también muchas veces tenemos a los hermanos y hermanas. Estos tres conceptos, vínculos de pareja, cuidado alomaternal, cuidado que no es manifestado por la madre, y las diferencias sexuales, son temas centrales en la antropología evolutiva. Son centrales en tratar de entender quiénes somos, cómo ha evolucionado el comportamiento humano, cuáles eran las características de nuestros ancestros tiempo atrás. Y yo después de doctorado en California, que había sido un comportamiento animal, empiezo realmente a meterme más en un marco teórico desde la antropología biológica. Y encontré en las especies de primates que estudio modelos adecuados para tratar de entender la evolución de estas características de los homínidos, fósiles, ancestrales y actuales, a través del estudio de los primates no humanos. Entonces, como explico siempre, nosotros, o algunos de nosotros, estudiamos primates porque nos permite tratar de entender algo de la biología de un primate sin tener las complicaciones, la complejidad que uno encuentra en los seres humanos, dada la existencia de cultura, que por la mayor parte podemos considerar que muchísimas de las especies de primates no más que estudiamos no está presente. Entonces, lo importante es que, si bien estos tres conceptos son centrales al estudio de la evolución humana, el tema del cuidado biparental no es tan prevalente en la literatura de evolución humana, en las reconstrucciones del comportamiento de nuestros ancestros. En general, este diagrama, este dibujo que existe, no refleja mucho lo que se piensa fue el cuidado de los infantes en el pasado, donde se cree que más probablemente lo que tuviéramos fuera un cuidado cooperativo, no un cuidado biparental de el macho y la hembra, el hombre y la mujer, ocupándose del cuidado de la cría. ¿Por qué se supone, por qué la evidencia que hay, mejor o peor evidencia, nos lleva a pensar que la existencia de cuidado paternal tal vez no haya sido un factor determinante en la evolución humana? Para eso es útil enfocarnos en animales no mamíferos, en animales no primates. Y todos nosotros hoy en día estamos muy familiarizados con estos dos tipos de animales, el pingüino emperador a la izquierda, los caballitos de mar a la derecha,
Y lo que tenemos acá es un sistema reproductivo totalmente diferente. En el caso de los pingüinos, hasta lo hemos podido ver en películas de cine, donde macho y hembra se turnan para prestar cuidados a esa cría que nace luego de un periodo de incubación. Y hasta es en el periodo de incubación que macho y hembra se turnan. El caso del caballito de mar es todavía más extremo. Esta es una foto de un macho que tiene una bolsa en la cual la hembra deposita los óvulos fertilizados, o sea que es realmente el macho el que lleva adelante la preñez, y eventualmente los caballitos de mar salen de la bolsa del macho. O sea, hay realmente una participación muy, muy importante del macho en el cuidado de las crías. Volvemos a la foto que les presentaba, o sea, ustedes se sorprenderían muchísimo si en la foto hubiéramos visto a los lechoncitos jugando o siendo bien tratados por el chancho. Cuando nosotros hablamos de la biología reproductiva de los mamíferos, la misma tiene ciertas características que tal vez explican por qué la presencia de cuidado paternal es menos frecuente entre los mamíferos. Por empezar, tenemos fertilización interna. Eso va a llevar a que haya una incertidumbre de paternidad. Eso es lo que hace a cuáles son los posibles costos para el macho de involucrarse con el cuidado de una cría. Y después está la preñez y lactancia, que desde el momento mismo de la fertilización del óvulo por el esperma del macho, condiciona totalmente el tipo de inversión parental que pueden hacer la hembra y el macho. Durante los primeros 9 meses, en el caso de los humanos, en términos de inversión de energía, es prácticamente nada lo que hace el macho y es mucho más importante lo que hace la hembra. Me dan un segundito que tengo un ruido acá. Un momento, por favor. Claudia, ¿podés por favor hacer menos ruido? Estoy de vuelta. Entonces, es la biología reproductiva de los mamíferos que suponemos condiciona totalmente el comportamiento que vamos a ver de machos y hembras. ¿Cuáles son las grandes ideas hipotéticas que se han planteado para explicar la presencia del cuidado paternal cuando sí lo vemos entre mamíferos? Y a grandes rasgos, estas son realmente hipótesis generales, no explicativas. Se ha planteado que puede haber beneficios genéticos directos para el macho que cuida de su cría. Puede ser que en realidad lo que esté ocurriendo es que el macho, prestando cuidados paternales, le genera algún tipo de alivio energético a la madre, a la hembra, que ahora puede canalizar la energía que no está poniendo en el cuidado de la cría en alguna otra cosa, que a lo mejor facilita una tasa de reproducción más alta. Y una tercera hipótesis que se ha manejado en la literatura es que a lo mejor el macho no tiene beneficios genéticos directos, tampoco le trae a la hembra un tipo de alivio, pero lo que logra es tener los beneficios, es como los beneficios de ganar, de establecer y ganar la confianza y establecer una relación con una hembra con la que se puede reproducir en un tiempo futuro. Pasemos ahora entonces un poco a ver qué forma toma el cuidado paternal en los primates. Algo que es muy, muy importante es que es muy variable. En los primates hay un determinado porcentaje de especies en las que vemos cuidado paternal. Es relativamente alto comparado con la inmensa mayoría de los órdenes de primates, de los órdenes de mamíferos, perdón. También vemos cuidado paternal entre los cánidos y entre los roedores. En esta filogenia, ustedes ven que en amarillo se muestran los taxones en los que el cuidado paternal es ausente o muy poco común, o definitivamente no es directo, y en azul los taxones que sí tienen cuidado paternal. Y algo que llama la atención es que realmente hay un poco de presencia de cuidado paternal en muchísimos de los clados de la filogenia esta de primates. Tenemos algo presente en los trexirrinos, en los lemures, en los prosimios, tenemos más en los primates neotropicales, los platirrinos, algo en Homo y supuestamente algo entre los gibones del sudeste asiático. Cuando hablemos de cuidado paternal, es importante, tal vez no tanto por lo que significa para las crías, porque es muy difícil de poder identificar, pero la forma en la que ha sido estudiado. O sea, que nosotros regularmente hablamos de lo que llamamos cuidado paternal directo, como ser el transporte de crías, compartir alimento, acicalar a la cría, estar en contacto o jugar.
Son cosas que son más fáciles de observar, son más conspicuas y por lo tanto también son más fáciles de medir. Y no hay que olvidarse que esto puede haber condicionado la impresión que nos formamos de quién presta cuidados y cómo los prestan, porque estamos naturalmente limitados a solo documentar y solo hacer ciencia de lo que se puede. Pero hay cada vez más literatura señalando que tal vez sea importante. Hay un artículo en el Annual Review of Anthropology del 2020, muy interesante, publicado por Lee Gettler y algunos colegas, donde enfatizan la necesidad de que consideremos cuidado paternal indirecto. Insisto, lo de directo e indirecto yo creo que está más ligado a cómo lo percibimos nosotros que poder saber cómo percibe la cría o el padre. Algunos ejemplos pueden ser el tema de prestar vigilancia para evitar los riesgos por la presencia de un predador, el cuidado de la cría, el estacionar a las crías, pero estacionarlas, pero medio como cuidándolas también. Esas cosas son mucho más difíciles de cuantificar y tal vez por eso podría ser que no estamos dándoles la importancia que pueden tener. En humanos, muchísima variación en el tipo e intensidad de cuidado parental que vemos, de cuidado paternal que vemos. Hay algunas comunidades humanas donde los padres realmente están muy, muy involucrados en el cuidado de los hijos y las hijas, llevándolos en brazos y pasando mucho tiempo con ellos. Eso es más cómodo, más común en comunidades de cazadores en las selvas de África, por ejemplo. Y hay otras comunidades donde realmente es difícil ver manifestaciones de cuidado. Ahí la gran pregunta es, ¿puede haber un montón de beneficios para el hijo o hija de estar en cierta cercanía al padre, aunque nosotros no veamos nada que podemos cuantificar cuando llevamos a cabo nuestros estudios? Entre los simios, prácticamente nada, o sea, las crías de un orangután casi nunca entran en contacto con sus supuestos padres. En el caso de los chimpancés también hay poquísimo, la mayoría de las hembras de una comunidad se van a dispersar de la comunidad de donde nacieron, con lo cual casi con seguridad van a tener crías en grupos donde sus padres no estén presentes. Y en los gorilas hay datos que sugieren que los gorilas prestan cuidados a las crías en términos de defenderlos de los posibles riesgos que presentan otros machos gorilas, que se sabe que hay infanticidio en esta especie. Cuando viajamos a Sudamérica, ahí tenemos a los marmosetos y tamarinos, realmente no sabía cómo traducimos el nombre en inglés al español, y acá sí tenemos que los machos están muy, muy involucrados en el cuidado de la cría, como lo vemos en estas dos fotos, donde el macho está transportando mellizos. Estos primates suelen tener mellizos 2 veces por año, y el macho, la hembra y los hermanos y hermanas contribuyen al cuidado de la cría. Este tipo de cuidado parental se ha planteado como que tal vez sea un mejor modelo para tratar de entender aspectos de lo que puede haber sido el cuidado parental en los ancestros de los humanos. Vayamos ahora a las especies en las que yo me he enfocado, los monos titís y los monos miriquina. El trabajo que he hecho con los titís y los miriquina se ha hecho tanto en laboratorios en los Estados Unidos. Yo arranqué, como les decía, estudiando a los monos de California, y con respecto a los aotus, a los miriquina, ya hace casi 12, 13 años que estamos haciendo trabajos en el centro oeste, que está en la Universidad de Texas, y también en Monkey Jungle en el estado de Florida. O sea que hay información que se ha juntado en cautiverio con todos los beneficios y limitaciones que eso trae aparejado. Los trabajos a campo se han hecho en el marco de un proyecto que desarrollamos con mi amigo y colega Tony Di Fiore, que hoy es profesor en la Universidad de Texas en Austin, dentro de un marco de un proyecto que llamamos la socioecología comparada de primates que viven en pareja. Y el trabajo se ha llevado a cabo, por un lado, en Ecuador, en la Estación de Biodiversidad Tiputini, que administra la Universidad San Francisco de Quito, dentro del Parque Nacional Yasuní. Y ahí nosotros nos hemos enfocado en 3 especies de primates, como describía Marcelo. A la izquierda abajo están los saquis, Pitesia, a la derecha los monos tití, no es la misma especie que yo estudié en California, y en el ángulo superior izquierdo los aotus, esto es Aotus vociferans,
no es la misma especie que estudiamos en Formosa. Y ahora sí llegamos al proyecto que todos ustedes conocen mejor, tratándose de un ciclo de charlas en la Asociación Argentina, los monos miriquiná del Chaco argentino de la provincia de Formosa, ilustrados con una foto a la izquierda, que no es aleatorio que hayamos decidido poner una indicación ahí de macho y hembra, porque realmente es casi imposible poder reconocer los dos sexos. No hay géneros en los monos miriquiná, no hay género en ningún ser vivo que yo sepa más allá de humanos, solo sabemos que tienen diferentes sexos, y no los podemos reconocer. Y eso va a ser importante a medida que continuemos la conversación. A la derecha ven las selvas en galería, comparados con los ambientes en los que muchos de ustedes trabajan, es mucho más fácil, el suelo es muy limpio, rara vez necesitamos llevar un machete para movernos de un lugar al otro. Y en el ángulo inferior derecho, el famoso quincho, que algunos de ustedes han tenido la fortuna de disfrutar, donde pasamos algunos ratos lindos. El proyecto Miriquiná, el año que viene esperamos contar con la participación de ustedes. Es nuestro deseo poder celebrar como corresponde, sin pandemia de por medio, los 25 años del proyecto. Y durante estos 25 años hemos tenido muestreo todo el año. Hemos tratado de tener protocolos estandarizados, colectar los datos de una manera sistemática a lo largo de estos 25 años, y también muchos de estos protocolos son los mismos que se han seguido en Ecuador con los estudios de titís y saquis. El objetivo siempre ha sido, en parte por lo que les mostraba antes, de lo difícil que es detectar el dimorfismo sexual para nosotros como humanos, hemos hecho todo lo que pudimos para tener individuos identificados inequívocamente. Algunas de las estrategias que utilizan muchos de ustedes para poder identificar individuos en Alowata, los monos carayá, o en cebus, los monos caí, no sirven con los aotus, no sirven con los miriquiná, no sirven con los titis. Ha sido muy, muy difícil poder reconocer individuos a través de marcas naturales. El otro objetivo que siempre yo tuve desde que arranqué el proyecto es de tener muchísimos grupos. Y efectivamente, en todos estos años trabajamos para ciertas cosas como ser el comportamiento con 8 a 10 grupos, pero la información demográfica viene a veces, se colecta de 20 a 25 grupos dependiendo del año. Un poquito de la historia natural. Entonces, siempre y en todas partes, tanto para los titis como para los monos miriquiná, se los ha descrito como viviendo en parejas. Y acá nos permitimos la licencia de asumir que esas parejas mantienen un vínculo emocional o un pair bond. Yo creo que si somos estrictos, y eso es lo que decimos en ese artículo que cito ahí, no tenemos evidencia de un vínculo, no tenemos evidencia de un pair bond en ninguno de estos primates a campo. Sí existe muchísima evidencia de un vínculo emocional en los calicebos que se estudian en cautiverio en Davis. Pero dado todo lo que sabemos de otras especies y de lo que sabemos en cautiverio, llevamos adelante nuestro trabajo asumiendo que macho y hembra en cada uno de estos grupos tienen algún tipo de vínculo emocional. En los dos grupos, en los dos géneros, ahora 3 géneros, porque tenemos 2 géneros para los titis, hay cuidado biparental, como fue definido al comienzo de la conferencia. A la izquierda vemos un macho en la colonia de Davis transportando una cría en posición dorsal, y a la derecha vemos también otro macho con otra cría en posición dorsal. A veces ocupan otras posiciones ventrolaterales cuando son más pequeños. Primer diapositiva de datos concretos. Para los monos miriquiná, los machos son siempre los principales transportadores de la cría. En la línea azul les estoy mostrando el tiempo medido en minutos que el macho o la hembra, nosotros lo detectamos transportando la cría. Y lo que pueden ver es que más allá de la primera semana de vida, después se produce un cambio y la cría pasa la mayor parte del tiempo sobre el macho. Y eso es un tiempo importante, hasta más o menos 2 o 3 meses de vida, donde empieza a ser un poco más independiente. Lo mismo vemos con los machos de los monos tití. Esto es una tesis doctoral que hizo Diane Reeder
en Davis, California, y pueden ver que las dos líneas superiores, los ejes son siempre los mismos. Tenemos la edad de la cría en el eje Y, horizontal, y tenemos alguna medida de la frecuencia con la que detectamos a la cría sobre la espalda del macho o de la hembra en el eje Y. Perdón, antes dije eje Y para el tiempo, la edad de la cría es el eje X. Y pueden ver que las dos líneas superiores son el padre transportando la cría o el padre en contacto con la cría, mucho más frecuentemente que la madre transportando la cría o la madre en contacto con la misma. Entonces tenemos en los titis y en los autus un patrón muy similar de cómo macho y hembra se reparten el transporte y el contacto con la cría. Tuvimos un experimento natural fantástico. Esto es un comentario que no hice en la charla, en la conferencia formal, pero es lindo compartirlo con amigos. Por primera vez, llevábamos 14, 15 años trabajando en Formosa, por primera vez en la temporada de nacimientos del 2011 nacieron mellizos. Nunca habíamos documentado el nacimiento de mellizos. El nacimiento de estos nos llevó a pensar que algo que habíamos observado en el año 96 tal vez fueran mellizos. Y entonces la gran pregunta fue, ¿qué va a pasar? Vamos a ver un cambio en cómo se reparten macho y hembra el cuidado de las crías. Así que tuvimos un pequeño experimento natural, dos grupos diferentes tuvieron mellizos y les hicimos un seguimiento muy intensivo durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, acá en este eje siempre estamos en el eje X mostrándoles algún indicador de la edad de la cría y siempre en el eje Y algún indicador del tiempo que la cría pasa con la madre o el padre. Y lo que les estoy mostrando acá es un poco un resumen de lo anterior. ¿Cuál es la situación cuando la pareja tiene una cría sola, ¿no? Cuando no tienen mellizos, ya vimos que los machos en azul hacen mucho más transporte que las hembras en rojo. Ahora superponemos a las gráficas de las crías individuales a los mellizos. Y lo que surge claramente es que los machos y las hembras no cambiaron mucho su dedicación a los mellizos. Los dos mellizos siguieron pasando la mayor parte del tiempo siendo transportados por el macho. La hembra no fue reclutada para aportar más tiempo de transporte. Otra de las cosas que queríamos saber es si iba a cambiar también la dinámica, la interacción con los hermanos. Había un pequeño artículo publicado resultante de un estudio en una colonia de Aotus en Alemania, donde estos investigadores habían descrito cómo cuando el padre murió, los hermanos fueron reclutados o los hermanos ofrecieron más sus espaldas para el transporte de la cría. La realidad es que en Formosa eso no ocurrió y no hemos visto en ninguna medida sustancial que los hermanos o hermanas participaran en el cuidado de esos mellizos. ¿Alcanzó el cuidado del macho para la supervivencia de los dos mellizos? Bueno, si nos guiamos por la sobrevida, solo un mellizo sobrevivió, creo que fue más allá de 6 u 8 meses de vida, el otro desapareció y por lo tanto se supuso que había muerto. Otra forma en la que evaluamos la relación de padre y madre con las crías, en qué medida comparten comida. O acá, después por favor no duden en sugerirme mejores lecciones de palabras en español. Pusimos suplicar para el famoso begging. ¿A quién le pide comida? ¿Le pide comida al padre? ¿Le pide comida a la madre? ¿Le pide comida a los dos? ¿Y cuáles de los dos padres comparten comida con la cría? A la izquierda ven una cría ya un poquito grandecita, medio un juvenil, manipulando un pedazo de comida que tenía el macho, y a la derecha la cría no prestando atención al fruto que está comiendo el macho. En los titís silvestres, este fue un trabajo que hicimos en Tiputini, las crías piden comida mucho más a los machos que a las hembras. Pueden ver ahí el número de instancias en las que la cría pidió del macho adulto y de la hembra adulta en 2 grupos. Y si me preguntan, acá hay algo raro, fueron 2 grupos que se estudiaron, uno 440 horas, el otro 220, y esos son los números para cada uno de los 2 grupos. Y solo los machos comparten alimentos con las crías. Acá los números son todavía mucho más contundentes. En 20 de las 20 ocasiones, estos fueron también 3 grupos para los cuales tenemos datos, nunca vimos a la hembra, a la madre, compartir comida
con la cría. Siempre fue el macho el que compartió comida con la cría. En los monos meriquina silvestre, Kristi Golovich, que había hecho su tesis doctoral estudiando este comportamiento en los aotus en cautiverios de Monkey Jungle, realizó un estudio en Formosa y encontró el mismo patrón. Vemos en el eje X la frecuencia, la tasa por hora de súplicas de comida de la cría hacia el macho o la hembra y las transferencias. Y para los aotus silvestres en libertad de Formosa, el patrón es el mismo que vemos para los titis en Ecuador y para los aotus en cautiverio. Las súplicas, los pedidos de comida son mucho más frecuentes al macho que a la hembra, y es solamente el macho el que comparte comida. Vamos un poquito con los datos que compartí, y es una selección, obviamente, podemos después, cuando termine, conversar más de otros indicadores que hay de cuidado parental en estas especies. Podemos tratar de ver qué nos están informando respecto a estos tres grandes, muy amplios marcos hipotéticos para explicar el valor adaptativo del cuidado paternal. Creo que el tema del alivio maternal, el dar comida de los padres a las crías, cuesta pensar que pueda ser un gran alivio maternal porque es sumamente infrecuente. Si bien los machos lo hacen mucho más que las hembras, la tasa con la cual ceden comida es relativamente baja. A mí me cuesta pensar que el compartir comida tenga una función nutricional. Más probablemente yo creo que la función que debe cumplir es una de desarrollo de relaciones entre padre y cría, más que del valor nutricional de la comida misma. Otros indicadores que tenemos de cuidado biparental que pueden ser importantes es el tiempo que los animales pasan en contacto, el tiempo que hacen acicalamiento, y esto fue un gran hallazgo, el tema de encontrar que todos sabemos que los monos tití entrelazan la cola, como lo muestran estos tres titis de Davis. Tal vez me permito acá especular, tal vez con una función similar a la que podemos tener cuando nos damos de la mano o nos abrazamos. Pero fue fantástico cuando Natalia Bartolata, un estudiante de pregrado de la Universidad de Cornell, que vino a Formosa a pasar unos meses, sacó esta foto. Creo que debe ser una de las pocas instancias en las que se ha documentado que los aotus también entrelazan las colas. Y nosotros creemos que esto, el entrelazamiento de colas de macho y hembra, pero también con las crías, tal vez tenga un valor muy importante en consolidar y desarrollar una relación afiliativa. Cuando miramos los datos de manera cuantitativamente, los machos acicalan a las crías más que las hembras. Los números no son impresionantes, pero hay una tendencia donde el porcentaje de eventos de acicalamiento de las crías es un poco mayor hecho por los machos que hecho por las hembras. Y lo mismo ocurre con los machos de los monos tití. Yo creo parte de la historia, parte de la importancia de todos estos datos es que analizados conjuntamente, el patrón siempre se repite. Cualquier medida afiliativa que buscamos pareciera ser que hay un patrón de direccionalidad del macho a la cría mucho más marcado que de la hembra a la cría. Acá pueden ver que casi 25, 27, 28 de los eventos que vimos de acicalamiento de los titis fueron realizados del macho hacia la cría, no al revés. Para seguir considerando las tres posibles hipótesis, quiero ahora contarles un poquito qué pasa con las posibilidades de que el cuidado paternal esté ligado a un beneficio genético directo para el macho. Para que eso sea cierto, nosotros tendríamos que ver que hay una alta tasa de sobrevida de los infantes. Esto es difícil de evaluar, porque el problema está que uno no puede evaluar la tasa de sobrevida en ausencia del padre. El sistema ya funciona como es, con un padre que colabora. Acá es donde puede ser interesante hacer comparaciones filogenéticas, ver qué ocurre en otras especies de características similares a un aotus o un Calicebus, donde no hay cuidado parental. Cuando uno mira los números, cuando uno mira la historia de vida de otras especies sin cuidado paternal y la tasa de sobrevida de infantes, en general los porcentajes son mucho más bajos de y Calicebus. Realmente me interesa muchísimo cuando terminemos que me comenten cómo se comparan estos números
con los aulladores y los caí. Pero para los monos miliquina nosotros tenemos en todos estos años un 87% de sobrevida de los infantes. Ese número es un número muy, muy alto. Es una tasa de sobrevida altísima para un infante dependiente. Y con los monos titís tenemos menos eventos, 24 infantes que hemos registrado su nacimiento, pero también estamos con tasas muy, muy altas. Entonces, de una manera muy inferencial, pero uno podría suponer que en estas especies es la presencia de un segundo cuidador la que a lo mejor está de alguna manera relacionada con una tasa de sobrevida mayor de las crías. Ahora, para que esa tasa de sobrevida mayor de las crías pueda ser considerada como evidencia de un beneficio genético directo, necesitamos hacer la genética. Necesitamos evidencia de que ese macho es, de hecho, el padre biológico de esas crías. Y ahí yo, cuando presenté la nomenclatura, los conceptos que quería que tuvieran presentes en el correr de la charla, describí la monogamia sexual. La definí como la situación de macho y hembra copulan nada más el uno con el otro. Pero hoy por hoy ya sabemos que la cópula no es un indicador totalmente confiable de concepción, mucho menos de nacimiento. Para eso necesitamos determinar monogamia genética. Y eso fue lo que hicimos. Lo hicimos hace ya 10 años, ahora mismo estamos repitiendo los análisis habiendo duplicado las muestras, pero allá por el 2010 o 2011 comenzamos a analizar la genética de 35 parejas padre y cría. En realidad tomamos 17 grupos y para 17 grupos teníamos 35 diadas de supuesto padre y cría. Y se hizo el genotipado basado en 14 locus. Esos son unos pocos detalles genéticos para los que les interese, pero lo más importante de esto fue que para esas 35 diadas de supuesto padre y cría, no encontramos absolutamente ninguna evidencia para descartar a los supuestos padres como los padres biológicos. Dicho de una manera más sencilla, en los 35 casos concluimos que el padre que cuidaba a la cría era el padre biológico de la cría. Hay muy pocas especies de mamíferos monógamos, hay creo que nada más que 10 o 12 especies, que era lo que reportábamos en ese artículo, para las cuales existe información respecto a paternidad genética. Y hay nada más que 4 mamíferos, no primates, hay nada más que 4 mamíferos que viven en pareja monógamos para los cuales no se ha encontrado ningún tipo de cópula o fertilización fuera de la pareja. Entonces nosotros creemos que esto es evidencia que habla a favor de una hipótesis que postula que a lo mejor el cuidado paternal surge por beneficios genéticos directos, porque el macho de hecho los tiene. Lo mismo ha encontrado Sofía Dolotovskaya, que hizo su tesis doctoral estudiando los titis en Perú, y ella examinó 17 diadas y tampoco encontró para los titis de Perú paternidad extrapareja. Y nosotros tenemos análisis genéticos en progreso para los titis de Ecuador, donde hasta ahora la mayoría de los casos podemos concluir que el padre presencial es el padre biológico, pero tenemos un par de casos donde la cosa no está tan claro y podría ser que tengamos alguna situación o bien que los padres fueron reemplazados o que hubo cópula fuera de la pareja. La última parte que quiero mencionar de un poco la historia natural de los Aotus de Formosa en relación a su vivir en pareja, a su vínculo y al cuidado biparental, es que estas parejas que se forman ya no es juntos hasta que la muerte nos separe, sino que la cosa se hizo mucho más compleja, pero también mucho más interesante, allá por el 2004-2005, donde por primera vez tomamos conciencia que la población de Aotus en Formosa no estaba formada solo por grupos de individuos en pareja. Nosotros hemos llegado a la conclusión que tenemos entre un 20 y un 25% de adultos que no están en pareja, que están flotando, son solitarios que se mueven en este mar de parejas, buscando parejas ellos mismos. Y lo importante era saber, esto es un poco lo que Alba presentó la semana pasada, qué pasa con esos flotadores, qué rol juegan en la dinámica de parejas en el cuidado biparental. Acá es donde introduzco el concepto de monogamia serial. Los animales tienen monogamia social y sexual
en un determinado momento. Pero la realidad es que un aotus adulto durante muchos años puede encontrarse formando pareja con más de un individuo. De hecho, cuando analizamos los datos para 10 años, del 2001 al 2011, nosotros detectamos 27 reemplazos de hembras, 23 reemplazos de machos, con una mediana de duración de las parejas de unos 9 años. Alba presentó algunos de estos datos la semana pasada y probablemente algunas de las cosas cambien, pero lo que no cambia es nuestra firme convicción de que en muchísimas especies de primates y de mamíferos que se están estudiando, probablemente no hemos prestado suficiente atención a la existencia de solitarios. Son difíciles de encontrar, son difíciles de seguir, pero cuesta, hay veces que sobre todo con especies que viven en pareja, cuesta entender qué está pasando. Si no hay solitarios, ¿cuál es la alternativa? Dado que los animales se dispersan, es algo que creemos hay mucho por hacer todavía en otros grupos de primates también. En el caso de los aotus, lo que es fascinante es que aquellos individuos que se ven obligados a dejar a su pareja, porque acá no tenemos divorcio, estos flotadores van, atacan, compiten y eventualmente logran expulsar al adulto de su mismo sexo y reemplazarlo. Cuando eso ocurre, nosotros vemos, como se muestra en este gráfico a la derecha, que aquellas parejas que logran mantenerse juntas tienen una tasa de reproducción más alta que aquellos individuos que están en parejas que cambian. Los individuos que solo tuvieron una pareja tienen en promedio casi 8 crías en un periodo de 10 años, mientras los individuos que tienen que cambiar pareja tienen más, tipo como 6 crías. Estamos hablando de un 20% de reducción en el éxito reproductivo si te ves obligado a cambiar tu pareja. Eso puede tener una influencia muy grande en cualquier tipo de escenario adaptativo que uno quisiera desarrollar. Y acá, bueno, nos vamos a repetir un poco lo que habló Alba, pero para aquellos que no estuvieron, Alba ha encontrado con estos análisis que el reemplazo del padre afecta la supervivencia de la cría más que el reemplazo de la madre. En el eje Y, el eje vertical, tienen la edad del infante, y en el eje X, la situación de composición de los grupos. ¿Cómo se modifica la supervivencia de la cría? Dependiendo si la primera barra verde a la izquierda, si lo que hay es una nueva hembra. Su madre fue reemplazada, entra una hembra. La segunda sigue teniendo la misma madre, y pueden ver que verde y amarillo son similares. Saltémonos la tercera y vayamos a las últimas dos. Si el padre biológico está presente, no hay mucha diferencia en la tasa de sobrevida comparadas con una nueva hembra o la madre biológica. Lo mismo si están los dos padres biológicos, el último gráfico blanco. Pero es el gráfico del medio. Cuando entra un nuevo macho, ahí es donde vemos que el promedio de edad al que el individuo desaparece es mucho menor. Los adultos, entonces esto nos estaría indicando que es el reemplazo del padre biológico el que tiene un mayor efecto sobre la tasa de sobrevida de los infantes. El último punto que quiero hacer, para ir terminando en hora, es ¿qué podemos sacar de todo esto? Y esto creo que lo quiero compartir más que nada con los colegas tal vez más jóvenes que están empezando, que se encuentran frente al desafío de articular en propuestas o en presentaciones a trabajos la importancia de lo que hacen. Y yo creo que es útil pensar, más allá de nuestra fascinación por la historia natural, por la naturaleza, es útil reflexionar respecto a cómo contribuye lo que hago a un marco mucho más amplio, que puede ser de mucha más relevancia para mayores sectores de la sociedad. Y esto es lo que quiero hablar un poquitito, con dónde puede ir todo esto en el futuro. ¿Qué valor puede tener todo este trabajo de 25 años con los monos tití y los miliquina? De casualidad, preparando la conferencia, me encontré con esta cita de lo que escribe Hind en el libro. Con los años, increíble que esto fue hace 40 años, con los años la naturaleza de las ciencias del comportamiento cambiará y los límites entre sus subdivisiones cambiarán. La estricta demarcación territorial no es deseable. Yo los aliento realmente a que exploren áreas del comportamiento fuera de la primatología. Hay muchísimo por aprender y solo va a enriquecer la forma de pensar que tenemos, la forma de escribir, la forma
de desarrollar nuestros estudios de comportamiento si salimos un poco más de la primatología. Y para ir concluyendo, voy a salir de la primatología. Y si yo me voy a permitir casi divagar con la importancia que puede tener el trabajo que hacemos con los titis y los autos a futuro, les comento la historia del trabajo que se hizo con los famosos voles, los ratones de la pradera. Este es un artículo que Getz, Zucker y Garbage publicaron, creo que es a fines de los 70. Algunos de ustedes deben conocer el nombre de Sue Carter, es muy conocida por su trabajo en oxitocina. Pero en esa época ella recién estaba comenzando y nadie había estudiado a estos ratoncitos de la pradera. Y Getz, que es el que hizo hace 40 años trabajos de campo, vino y le contó a Sue Carter que le parecía que había diferentes especies, algunas de las cuales eran monógamas y algunas de las cuales eran poligínicas. Y esos trabajos de campo, que en esencia no son diferentes a los trabajos de campo que hacemos nosotros con primates, llevaron a una cadena de eventos que nos permiten hoy hablar de oxitocina y tener a la oxitocina como una hormona que es utilizada para medicar condiciones sociales. O sea, hoy en día, por lo menos en los Estados Unidos, muchísimo del trabajo en estos bichitos durante 40 años ha permitido que se use la oxitocina para ver si se puede contribuir al establecimiento de relaciones sociales de chicos o chicas diagnosticados con espectro de autismo. Ahora, seguramente ni Getz ni Carter jamás imaginaron a fines de los 70 que en el año 2020 íbamos a estar vendiendo oxitocina en Amazon o utilizándola para ver cómo se puede favorecer las relaciones humanas. A lo mejor nos lleva otros 40 años, pero yo creo que es posible que algo de todo lo que estamos estudiando todos nosotros a campo pueda llegar a tener el impacto que esos trabajos de campo de los ratones de la pradera tuvieron en el pasado. Algo de eso se está haciendo, no lo hago yo, pero quiero contarles. El trabajo que hace Jeff Rogers en Baylor College, Karen Bales en la Universidad de California, donde trabajan con los titis, están realmente desarrollando al mono tití. Estamos tratando de desarrollar al mono autus como importantes modelos de estudio para estudiar la neurobiología de la formación de vínculos, la neurobiología de las relaciones sociales. ¿Cuánto tiempo nos llevará? No sabemos. Pero toda esta ciencia que hacemos a campo o en laboratorio eventualmente puede contribuir a iniciativas mucho más concretas, iniciativas donde se trata de utilizar nuestro entendimiento del comportamiento social para mejorar relaciones interpersonales, en la familia, entre padres e hijos, entre madres e hijas. Esto es un poco a lo que uno apunta, que no quiere decir que estemos haciendo esos estudios por esto, pero no sabemos realmente dónde puede terminar la ciencia que hacemos. En algunos casos puede terminar a contribuir a programas como este que lleva adelante Carla Stover, que está en la Facultad de Medicina de Yale, donde desarrolla intervenciones comportamentales para favorecer una mejor relación entre padres, hijos e hijas. Con eso termino mencionando a aquellos con los que yo mantengo relaciones afiliativas importantes. Muchos de ustedes los conocen. En la izquierda Matías, después yo, Joaquín, que ya es más grandecito de lo que aparece en la foto, y Facundo, que nos acompaña hoy en la charla. Y como siempre, agradecer y mencionar todo el apoyo de Claudia como colega, amiga, esposa. Ellos siempre han estado al pie de todo esto que hemos hecho en estos 25 años. Las agencias que nos financiaron, no infinidad, pero cientos de estudiantes. Y por supuesto, quiero terminar con esta porque es la más importante, aquellos que ustedes conocen, Marcelo, Alba, Ernesto, Analía, son los que llevan adelante el proyecto día a día y sin ellos no podría haber compartido con ustedes el resumen de lo que hemos hecho durante estos últimos 25 años. Con eso voy terminando, les agradezco por acompañarnos y con gusto trataremos de conversar de las preguntas que tengan. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat, no veo nada.
Yo tengo una pregunta. Si puedo, Eduardo. Vos podés hacerla, yo voy a ver si... Bueno, no, dale, bueno, muy buena charla como siempre, me encanta, así que gracias por haber participado también de esta charla de Prima y siempre apoyarnos de diferentes maneras. Tengo una pregunta, vos en alguna de las slides, por ahí lo contestaste y se me pasó, pero dijiste que había como dos posibles, o que había dos estrategias que tenían las parejas de AOTUS, una que era que formen parejas estables, ¿no? En el tiempo, y otras que formen parejas que eran seriales. Y después decías que estas parejas donde el macho cambiaba tenía un menor éxito reproductivo en el tiempo comparado con las que eran más estables. Entonces, yo eso pregunto, ¿cómo se explica que existan dos estrategias de este tipo? Una tiene un éxito reproductivo, o si podemos pensar que si se toman más datos, el éxito reproductivo de estas formas pueden variar también. En algún momento, por alguna razón, cambiar de machos a las hembras le convendrá, y aumentará su éxito reproductivo, y a las que no cambian, no. Bueno, no se va por ahí, porque más acordar a lo que pasa con los orangutanes, ¿viste? Con reproducción de subadultos, más acordar esas estrategias que se proponen este equilibrio dinámico de estrategias dentro de poblaciones. No sé acá qué están pensando o para dónde van. Sí, no, yo creo que tu pregunta es totalmente razonable y son estas cosas, lo voy a compartir porque yo siempre, cada vez más siento que tenemos que compartir. Las cosas no son tan prolijas y limpias como a veces, dependiendo de la audiencia, las queremos presentar. Y como pueden contar Alba y Marcelo, yo estoy cada vez más volcándome a poner todas las cartas sobre la mesa, creo que si no, no ayudamos a nuestros colegas más jóvenes. Yo tengo problemas con esa diapositiva, tengo que volver, yo creo, no, lo entendiste mal, pero cada vez que pasa esto me convenzo que la diapositiva no es clara. Entonces, déjame primero aclarar una diapositiva, yo creo realmente tengo de una santa vez que plantearla de otra forma, porque si se me entiende siempre, el problema está en cómo la comunico. Porque no estamos hablando de parejas estables o inestables. Los números presentados son por individuo. Cuando yo miro la cantidad de crías que le asigno a un macho, del cual solo le he conocido una pareja, es tanto. Cuando yo computo la cantidad de crías de machos que tuvieron más de una pareja, es tanto, y produzco un promedio por individuo. Pero ahora bien, entonces, eso es lo primero. Después voy a llegar a lo otro, que es lo muy interesante. Alba ha pensado mucho más en el tema de las estrategias, las ART, estrategias alternativas, reproductivas, estrategias reproductivas alternativas. Después vamos a eso, porque yo creo que eso es más interesante. La primera parte... Las tácticas, ¿no? ¿Cómo? Sí, perdón, dale. La primera parte yo creo que es una parte de estar comunicando mal los números que tenemos. Entonces, pero para que se queden con la idea concreta, lo que nosotros en ese análisis que hicimos, que ahora lo estamos reviendo, y si hay que llegar a la conclusión que ya no nos cierra más lo que dijimos en el 2010, habrá que admitirlo y decirlo, es que cuando vos mirás el éxito reproductivo por individuo, pareciera ser que los individuos que logran mantener solo tienen una pareja, terminan con más crías que aquellos que se ven forzados a cambiar pareja. ¿Por qué? Otra cosa que no digo ahí, pero que también es muy interesante, que aparentemente muchísimo de la reducción en la reproducción promedio que tienen los que cambian pareja es porque casi siempre las parejas nuevas el primer año no producen cría. Claro. Que es un fenómeno bastante bien documentado en muchas especies monógamas. La historia siempre ha sido que si vas a establecer una relación de muchos años, a lo mejor hay un periodo de consolidación de la pareja, un periodo de conocerse el uno al otro, y los animales no se reproducen inmediatamente. Entonces, eso es aclarar esa diapositiva que realmente la tengo que mejorar porque no estamos comunicando la idea. Lo otro es muy interesante. Puede ser una cuestión de tiempo. Bueno, sí, dale. Lo otro es muy interesante también y lo hemos planteado para los flotadores. Tenemos en los flotadores y los residentes dos posibles estrategias, que es más parecido a lo de los orangutanes. Tenemos animales, tenemos un equilibrio
donde hay que les va bien siendo flotadores toda su vida, porque alcanzan un éxito reproductivo que es suficiente como para mantener esas dos estrategias en algún tipo de estabilidad. El problema es que no tenemos ninguna evidencia, no hay un caso por ahora de cópula fuera de la pareja de un flotador. O sea, hasta que no encontremos algo de evidencia que algún flotador tiene crías, la idea de plantear los flotadores como una estrategia alternativa no va, y hoy por hoy estamos considerando a los flotadores más bien como una fase en la vida de los animales, donde todos los animales pasan por un periodo de flotador. Algunos, en definitiva, no sería muy diferente a una situación poligínica, donde vos tenés un montón de machos que nunca terminan reproduciéndose, ya sea, en este caso no están en el mismo grupo, están flotando, pero en lo que hace a la varianza en el éxito reproductivo, yo creo que ahora con este nuevo grant estamos, yo espero que en unos años pueda tener esas respuestas, yo anticipo que la varianza en el éxito reproductivo de machos y hembras no va a ser muy diferente. Okay. ¿Eso contesta un poco más? Sí, sí. Va, igual no, para no perder más tiempo. Y después te hago, para la última pregunta que tengo es, la última slide que mencionaste, el uso que se le puede dar a Otus para contestar preguntas, no sé, de médicas o biomedicina, como sea. Yo no sé si estoy de acuerdo o no quiero discutir eso, pero ¿cómo ves vos? Porque yo había tenido tuve una charla con Julio Ruiz también del tema, él tenía ciertas posturas. ¿Cómo ves vos la utilización de primates para, o sea, criar primates en cautiverio para desarrollar, no sé, biomedicina para humanos, ¿no? ¿Cómo lo ves en la parte de ética? Más allá que se los haga, están en cautiverio, una serie de cosas que lo sacan del Estado, digamos. ¿Eso vos te parece bien? ¿Ves costo-beneficio? ¿Cómo lo medís? Partiendo de la base que lo que me estás invitando a dar es puramente la opinión personal de Eduardo, tan válida como la opinión de cualquiera de los otros 28 acá. Yo no tengo problemas con el uso de animales para investigación científica. Estoy totalmente a favor de, con el correr de los tiempos, ir ajustando las pautas que tenemos como humanos para inferir, especular respecto a los niveles de bienestar de los primates o de o ratones o peces. Yo lo acepto, en principio lo acepto, si la opción es sí o no, digo sí, porque la alternativa para mí no es compatible. Mi opinión es que aquellos que dicen no, de su forma de vivir a no beneficiarse de todas esas investigaciones, deberían dejar de vacunarse, deberían pedir que se los vacunen nada más con vacunas que no han sido probadas en animales en cautiverio. Entonces, ahí es donde a mí se me complica, porque hablar es fácil, pero después hay que llevar a que actuemos en consecuencia de lo que hablamos, y a mí es ahí donde se me complica. Yo no puedo enarbolar la bandera de suspendamos la investigación con animales en cautiverio y a la tarde ir a darme una vacuna probada en conejos y ratones porque no me la quiero dar a menos que la prueben. Y a mí se me complica. Entonces digo, no estoy listo a renunciar a todos los beneficios que la medicina occidental basada en el desarrollo de modelos de animales me da. Pero eso es charla de café, ¿no? Y me parece bárbara. No, porque pusiste la slide, pero bueno, dale, gracias para mí, Eduardo. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí? Acá hay algunas preguntas en el que con gusto puedo ir tomando si quieran. En el chat, sí. Sí. Natsumi pregunta si hay seguimiento de los menores después de que abandonan el grupo. Natsumi, un gusto. No, creo que no nos conocemos y la internet te lo permite y ya sabemos que a veces las conexiones no son ideales, pero un gusto conocerte visualmente y si se puede. Bueno, la pregunta es interesantísima, ¿no? Se abandona el grupo. Ese es otro gran vacío, otro gran agujero negro en todo tipo de estudios comportamentales. Saber qué pasa con los individuos que se van del grupo que hemos logrado habituar y el grupo que conocemos bien. La respuesta es ni. En muchísimos casos la verdad hemos hecho muchísimo trabajo. Nosotros tenemos casi 40 individuos de los cuales conocemos la edad a la que dejaron el grupo y los seguimos
y donde fueron un menor, probablemente llegando a 10, que sabemos dónde terminaron y si se reprodujeron, etc. Entonces, eso planteado así suena muy, muy copado, pero claro, es un porcentaje muy chico de todos los animales que desaparecen. Entonces, se han hecho muchos trabajos, trabajo impresionante de Marcelo, que está por ahí escuchándonos. Marcelo, todos estos años, allá por el 2005, 2006, capturando solitarios, flotadores y siguiéndolos. Maggie Corley hizo su tesis doctoral estudiando dispersión. Entonces sí, yo creo que sabemos mucho más de dispersión de lo que se sabe en muchísimas especies de primates, pero todavía hay muchísimo por saber. Yo creo que no hemos llegado a... El tema de los flotadores sigue siendo algo que nos rompe la cabeza porque hay tanto por saber todavía. Eduardo, ahí agregó otro mensaje, Natsumi mismo. A ver, bueno, está bien, no hay problema. En la filogenia Zeus y también que parece diferir el patrón de cuidado cooperativo de este grupo. El cuidado cooperativo sería la línea de base. No sé si por línea de base a lo mejor te estás refiriendo al carácter ancestral, tal vez. No entiendo la pregunta, pero imaginaría que sí. Esa filogenia la hizo mi colega Tony Di Fiore hace unos cuantos años. Está bien. El cuidado cooperativo sería la línea de base. Y no sé, porque por ejemplo el cuidado cooperativo de los calitrícidos es considerado un grupo bastante derivado. En realidad yo creo que muchísimas de las características de los calitrícidos se plantean como derivadas del platirrino ancestral. Así que estas son estas cosas que lo comparto. Comparto esto porque para mí fue fascinante. Este último año me encontré preparando fondos que no nos salió, con colegas que estudian cuidado parental en peces, en reptiles, en todo el espectro. El título del proyecto en inglés no hace referencia al sexo, entonces en inglés el título va a ser The Parent of All Parents, el padre de todos los padres, pero padre-madre, ¿no? El padre-madre, ¿no? Porque lo que es fascinante cuando hablas con gente que no estudia mamíferos es que el cuidado, lo más probable es que el estado ancestral de cuidado parental sean machos, no hembras. Pero para nosotros que pensamos mamíferos y primates, es como que yo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero siempre pensamos que, bueno, si la condición natural es la madre presta cuidados, pero donde vos empezás a ir a otros vertebrados, en muchísimos grupos, son los machos los que están más que nada prestando cuidado. Entonces, el carácter, bueno, para mamíferos tal vez sea cuidado cooperativo o sea cuidado por la madre, pero te alejas de los mamíferos y te pones a hablar con esta gente que estudia otros grupos y la cosa cambia. Y fue muy, muy lindo porque me rompió la cabeza pensar que el padre-madre de todos los padres-madres, a lo mejor era un padre, no una madre. Déjame ver si no nos salteamos. Diana. Excelente. Esa sí, ¿A qué Diana cree que se Bermúdez deba que pregunta. las hembras, en particular estas dos especies que nos habló, presentan menos cuidado parental en sus crías? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían posibles hipótesis para explicar que las hembras de estas especies presten menos cuidados parentales que las hembras de muchas otras especies de primates? Bueno, es la otra cara de la moneda de tratar de entender por qué los machos prestan tantos cuidados parentales. Hay muchísima literatura que sugiere que en humanos lo más importante ha sido el cuidado cooperativo. Más allá de la lactancia, que no hay con qué darle, la lactancia y la preñez siguen siendo un costo exclusivo de la madre. Pero creo que lo que planteás, Diana es tu nombre, es la otra cara de la moneda de por qué el cuidado paternal. En el caso de los autus y los titis, yo creo que estamos viendo situaciones extremas. Y lo que es interesante, y ahí los especialistas en filogenia, es que los autus y los calicebus, bueno, tenemos en la audiencia quienes creen que están filogenéticamente más cercanos y otros que no. Pero si no estuvieran cercanos, tendríamos una situación de convergencia sumamente interesante, donde autus y calicebus habrían llegado a este desarrollo de esta característica derivada que tendría que haber evolucionado independientemente en los dos.
en los dos géneros. No tengo una respuesta clara, Diana. Repito, nosotros creemos que, como funciona el sistema, claramente que haya monogamia genética y que haya tanta tasa de sobrevida pueden ser mecanismos por los cuales la situación se perpetúa, continúa. El desafío en estos planteos evolutivos es tratar de imaginar cómo se origina, de qué viene, o sea, qué forma tenía el autus anterior a este, donde a lo mejor el padre no estaba tan involucrado. Y ahí nos falta mucho. Yo creo que lo que nos pasa con primates es que no tenemos las especies, o sea, no es que tengamos los 10 géneros de lagartijas, uno al lado del otro, que nos muestran la graduación con las especies, un comportamiento ha ido cambiando. No quedo conforme con cómo contesto tu pregunta, Diana, pero tal vez sea porque no estoy conforme con el grado de entendimiento que tenemos del posible marco evolutivo en el que esto se haya dado. Cualquier cosa, todos ustedes no duden en mandarme un mensaje si hay algo para seguir charlando. No quiero dejar de contestar. Pedro, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo andás? ¿Qué piensas de la contribución de enzimas salivales de los machos? ¿Qué piensas de la contribución de enzimas salivales de los machos a los infantes que están bajo su cuidado? ¿Se ha estudiado si hay diferencias entre sexos en cuanto a enzimas presentes en la boca de los adultos? No. Sí, fascinante. Poder estudiar, claro, es muy interesante lo que decís, Pedro. Y yo decía que cuesta pensar que la medida en la que comparten comida pueda tener un valor nutricional. Puede haber todo tipo de valores que no sean nutricionales. La rata hembra, cuando nacen las crías, hay un montón de contacto anolingual, y realmente eso está muy bien documentado, como la hembra enriquece la flora bacteriana del tracto digestivo de la cría. Entonces, ¿qué se está transmitiendo con todo este contacto a través del compartir comida? No hemos hecho nada. Yo creo que son las cosas que sería fascinante hacer en situaciones de laboratorio. Yo creo que es un mundo por descubrir, que están estos animales intercambiando en términos de químicos, de hormonas, de olores. Sí, sería fascinante, pero ahí es donde yo también creo, en relación a lo que preguntaba Martín, yo me siento a gusto colaborando o participando en investigaciones que se hacen en cautiverio, se hacen a campo, y creo que las mejores respuestas van a venir de obtener información a través de los dos enfoques, de las dos formas de encarar el estudio. Muchísimas gracias, Eduardo, y un gusto de escucharte. Muy interesante tu charla. Muchas gracias. Gracias, un gusto vernos. Hacía mucho hemos estado escribiéndonos, pero un gusto verte. Así es. Pregunta Natsumi, ¿existen estudios de campo con dosis de hormonas parentales? Es algo que se puede medir con orina. Natsumi, ¿qué quieres decir dosis de hormonas parentales? ¿Existen estudios de campo que hayan examinado hormonas parentales? Hormonal dosing. Alguien que me ayude. Acá probablemente es algo que no sé, no es lo mío, porque esto en inglés, hormonal dosing, que se les esté administrando hormonas a campo. No, para mí si colectaste orina o caca y se hizo un dosaje hormonal de alguna hormona. Ah, listo, sí. Hemos colectado concentraciones de hormonas, sí. Medir las hormonas, sí. Acabamos de publicar un trabajo, es el primer trabajo que publicamos, hicimos evaluaciones, todo con Aotus y Callicebus a campo ha tenido que ser materia fecal. Nosotros estamos muy atentos a pensar muy bien la muestra que queremos juntar, el diseño experimental. Y nosotros con los Aotus y los titis no podemos planificar un estudio que tenga un muestreo sistemático de los animales usando orina. Los animales orinan muy poco, orinan alto, no podemos planificar juntar orina del mismo sujeto 3
No, no es posible. Entonces, todo lo que hemos hecho con hormonas a campo se ha hecho con materia fecal. Un pequeño comentario, esto es uno de los grandes beneficios de también colaborar en cautiverio, que yo creo que todos los que trabajan a campo necesitan hacer un esfuerzo más grande de validar lo que se hace a campo con evaluaciones de cautiverio. Porque la realidad es que en las cacas no medimos hormonas, ¿tá? Medimos metabolitos. ¿Y qué medimos en caca? Muchísimas veces es un gran misterio. Nosotros hemos recientemente publicado una evaluación de las fluctuaciones en las estimaciones de cortisol en materia fecal en relación al cuidado biparental. Es un artículo que salió en el American Journal of Physical Anthropology hace unos meses. La primera autora es Corley. Y tratamos de ver si las concentraciones de cortisol en caca fluctuaban de una manera que permitiera hacer algún tipo de inferencia respecto a el grado de metabolismo activo en relación a la preñez, al cuidado de las crías, etc. Estamos muy orgullosos de ese artículo porque si lo miran van a ver que es extremadamente cauto. Hasta tenemos una sección en resultados donde hablamos de las limitaciones del estudio, y básicamente lo que ocurre es que hay muy poco que podamos concluir. Pese a haber hecho un esfuerzo monstruoso de 2 o 3 años juntando caca de no sé cuántas hembras, la variación entre individuos, todos los tipos de variaciones que existen, realmente nos han hecho muy difícil concluir nada respecto al cortisol en relación a supuestas demandas energéticas. Estamos ahora terminando de analizar los valores de testosterona. Ahí se vienen algunos resultados muy interesantes. Las hembras tienen valores de testosterona tan altos o más altos que los machos. Y estamos tratando de hacer análisis de estrógeno y progesterona. Hemos podido caracterizar los ciclos reproductivos, hemos documentado embarazos, concepciones, todas esas cosas, los típicos perfiles hormonales los hemos hecho a campo y en cautiverio. Pero lleva muchísimo tiempo, porque nosotros solo podés juntar caca de una hembra en un grupo. Entonces no es que vas al grupo de Carayayo y juntaste caca de 4 hembras. Es por salida de campo te volviste con una caquita de una hembra. Y bueno, fue un trabajo impresionante, nuevamente liderado con los esfuerzos de Marcelo Alba y otra gente que estaba en ese momento. Creo que el tema de las hormonas en orina y en caca, hay mucha tela por cortar. Necesitamos hacer esfuerzos de reflexionar más sobre lo que estamos midiendo, es lo que podemos concluir dado lo que estamos midiendo, y ahí es donde mirar un poco qué está pasando fuera de la primatología también ayuda. Ver qué patrones de variación encuentra la gente que estudia ratones en un laboratorio, porque básicamente nos puede dar marcos de referencia. Me parece... No veo otras preguntas, ¿no? Si no hay otras preguntas, yo tengo una. Dale. Pero no sé si hay otras. ¿Alguien más que quiera preguntar por el chat? Bueno, si no, más que una pregunta, quizá no haya respuesta, pero cuando vi tu diapositiva, que ponías ese cladograma enorme con todas las especies de muchos grupos de primates del mundo, y teníamos concentrado ahí en los platirrinos el cuidado parental, ¿no? Que te referías al cuidado parental, que se daba paternal, que se daba en muchos primates, y que en los primeros tenemos los caridinos, y estaba Autus, y estaba Calicebus, los titíes. Obviamente imagina la pregunta por dónde viene. Los que pensamos que Calicebus y Autus son clado, que pertenecen al mismo clado, que son pitécidos, todo lo que vi a lo largo de tu charla, sumado a ese cladograma que impacta bastante, ¿no? Es abrumadora un poco la evidencia como para pensar si hay convergencia realmente cuando es tanta la evidencia en el comportamiento, no solo el comportamiento, sino la parte morfológica, que es lo que yo hago. Entonces, ¿vos ves que pueda ser realmente posible una cuestión adaptativa que tenga que ver más con convergencia adaptativa que con homologías entre Calicebus, titíes y Aotus? Porque claro, los caridinos
bolivianos también, obviamente, vos Sí. tienes el mismo fundamento. ¿Cómo ¿Cómo lo ves? lo veo? Sí, asumo que no te va a parecer mal que dé un poco de contexto, ya que hay mucha gente que a lo mejor no nos sigue el tema de cerca, pero efectivamente, Marcelo, junto con otro colega nuestro, Alfred Rosenberger, de hecho yo estoy editando un libro sobre Autus, y el libro este va a tener un capítulo que han contribuido Marcelo y Alfred, más que nada basado en morfología. Y después también tenemos capítulos de genética donde han tratado de resumir, sintetizar la posición filogenética de Autus respecto a Calicebus, respecto a otros grupos. Para aquellos que están fuera del tema, el gran debate que yo he tratado de, de favorecer, o sea, realmente los traje, los agarré a todos y los tiré ahí, arréglense, voy a publicar los capítulos de todos, si no están de acuerdo, los bienvenidos. Pero el gran debate, hasta allá por los 80, no más los 80, 90, cuando yo empiezo a estudiar Calicebus, Autus y Calicebus consistentemente aparecían clasificados juntos, en una misma familia. Y allá por los 90 empieza a surgir información de genética molecular y filogenias basadas en genética molecular que empiezan a proponer, a hipotetizar, todo esto son hipótesis, y lo que digo siempre, no hay nada que sea verdad irrefutable, ni para un lado ni para el otro. Allá por los 90 empiezan a surgir filogenias basadas en genética molecular que plantean que Autus no está más cercanamente emparentado a los pitécidos, Calicebus y Sakis, que a otras cosas. Lo que todos, este grupo que está basando sus inferencias más que nada en genética molecular, sí están de acuerdo que la posición de Autus sigue siendo poco clara, pero están en desacuerdo con algunos de los morfólogos que ubican a Autus junto a Calicebus. Morfología y genética apreciamos nosotros que estudiamos comportamiento. Y la complejidad para mí ha sido que no me siento calificado para realmente evaluar muy a fondo ninguno de los dos, porque no soy morfólogo ni soy genetista molecular. Y tengo, o sea, de acá comparto, y yo creo que es lo saludable, porque yo acá comparto algunas de las cosas que Marcelo y Alfred han escrito en el capítulo, estoy totalmente de acuerdo, y algunos de ustedes me han escuchado hacer los mismos planteos respecto a las taxonomías. ¿Por qué esta necesidad de que todo tiene que ser definitivo? Entonces ahora hay una nueva taxonomía y hay que adoptarla. Y si no la adoptás, pareciera que te vas al infierno. Aun cuando los autores te dicen que la taxonomía es una nueva hipótesis. Entonces, yo creo que todo esto, yo me permito escucharlos a ustedes con sus argumentos de morfología, escucharlos a los genetistas con los suyos, y se me hace difícil tomar una postura. Mi discurso siempre es, uno u otro es fascinante, porque si realmente están tan alejados como plantean los genetistas, estudiar los factores ecológicos o ambientales que han llevado a semejante convergencia es fascinante. Algunos genetistas me dicen que, bueno, existen casos así. Vos tenés los Indris de Madagascar, que viven en parejas y hacen duets, y después tenés a lo mejor los Gálagos o los Tarsiers parecidos, y están alejadísimos. Entonces, si es convergencia, es alucinante. Y si no es convergencia, también. O sea, no te puedo dar, es como que a mí quiero poderme, el día que me toque dejar esta tierra, me encantaría tener más claro y una mejor resolución. Lo que no logré con este libro es, lo que querría es agarrarlos a todos ellos de los pelos, meterlos en un cuarto, agarrarlos y decirle, hasta que no encuentren, escriban algo juntos intermedio, bajen todos los decibeles, porque ninguno tiene la verdad, y escríbanme una verdad intermedia que contemplan todos los puntos que hacen los dos, porque los dos grupos tienen puntos que a mí me cierran y puntos que no. Yo creo que hay un fetichismo con la genética, que yo lo digo siempre, y esto se lo digo siempre a mi íntimo amigo Tony, digo, Tony, pero ustedes ya se equivocaron más de una vez, ¿tá? No se olviden que en los 70 todas las respuestas eran inequívocas, haciendo nada más que grupos sanguíneos. Y después llegaron el año 2000, donde no había que estudiar comportamiento nunca más, porque ahora tenemos la secuenciación del genoma completo, entonces ya está. Y después dijeron que no. Y después vinieron los estudios de asociación genética, ¿tá? Y ahora vamos a hacer los GWAs y nos va a resolver todo. Pero ahora nos
medio en letras chiquititas te dicen, sí, encontramos este gen, está asociado con esto, pero en letras muy chiquitas te pone que explica el 0,1% de la variación. Y después el ADN mitocondrial solo se heredaba por líneas maternal, hasta que vinieron y nos dijeron, ¿sabes qué? Encontramos que a veces también se puede heredar por línea paterna. Entonces, yo no me la creo. Todos tenemos esta no sé, es como que, es genética. Los muchachos han estado tan equivocados como los endocrinólogos, morfólogos y etólogos. No importa, sonará más científico porque están en un laboratorio, pero la que yo no me creo es que no le hayan pifiado tanto como cualquier otra disciplina. Y esto se lo digo a los genetistas, muchachos. Después estaban los que nunca entendí muy bien qué eran, pero me acuerdo porque impactó sobre lo que estamos haciendo nosotros. Si hay algún genetista, ayúdeme. Cuando aparecieron los NUMT, N-U-M-T, que eran estas secuencias, si alguno me puede ayudar a dar un poquito más detalle a qué son. Pero entonces, qué sé yo, a mí lo que me gustaría, pero estamos tan lejos, no tenemos, y esto se lo pregunté a Noah Snyder-Mackler, que hace genética de primates y trata de hacer genética comportamental. No hay nadie que esté haciendo genética comportamental en primates, cosas básicas. ¿Podemos identificar los genes relacionados de alguna manera con el entrelazar colas? ¿Podemos? No hay nada, o sea, yo he salido a buscar quién está estudiando la genética de la dentición. Ustedes estudian los dientes, Marcelo. Está bien. ¿Quién está estudiando? ¿Quién te puede decir a vos el grado de divergencia a nivel de secuencias genéticas que después resulta en este molar o en aquel molar? Y estamos en pañales siendo generosos. O sea, yo creo que igualmente el punto de Autus, más bien, con la genética, es que siempre las posiciones son inestables. Desde los 90, como decías hoy, desde los 90 comenzó esta ola, ¿no?, de las filogenias moleculares, pero nunca tuvimos una posición firme donde digamos, Autus cae acá. O sea, que los morfólogos como yo se callen la boca porque o bien son cébidos, o bien son caritriquinos, o bien que algo tiene que ser firme, y no es firme, no fue nunca. O fíjate que se siguen repitiendo esos test que van haciendo para ver si lo acomodan de una vez, y no ocurre. Entonces, considerando los genes, ¿qué tenemos nosotros? La morfología, la expresión, el fenotipo de los genes. Entonces, si es eso lo que estamos viendo, la morfología, y es tan contundente, porque ha pasado que, no sé si lo ha ocurrido alguna vez, yo he visto cráneos de Autus con las órbitas más reducidas que parecían Calicebus. Y por otro lado, he visto en el laboratorio de John Friedel, por ejemplo, tiene un año de un Calicebus que parece un Autus, tiene unas órbitas enormes. Y vos decís, son inconsistencias que no pero tienen sentido. lo que pasa es que necesitamos son morfólogos y genetistas que realmente no estén comprometidos con la causa. Te lo digo así como es. O sea, yo no quiero que vos me examines el cráneo de Calicebus porque no te puedo tomar como una opinión no sesgada. Yo quiero que venga alguien que estudia los macacos de India y yo le presente los cráneos de Calicebus. Entonces, ¿entendés? Y para los genetistas lo mismo. Te dicen, hemos hecho un estudio independiente. No, independiente no hay nada. Independiente, lo único que hay Independiente es el mejor equipo de fútbol, pero eso es otro tema. ¿Por qué? Porque todos arrancan, o sea, Independiente sería que aterrice un marciano que no sabe nada de absolutamente ninguna filogenia genética basada en ninguna filogenia primate basada en genética molecular y arranque de cero. Ese sería el ejercicio que vamos a hacer, sería el ejercicio espectacular. Alguien que sabe un pedazo de genética, pero no sabe nada. Yo lo busqué, te cuento que yo lo busqué para hacer, porque busqué, digo, alguien que me diga, si yo te presento esto, ¿cómo organizás sin saber nada? Nada más que por las similitudes genéticas. Pero no tenés esa persona. Entonces todos entran con una carga, un sesgo histórico. Vos lo tenés, yo lo tengo con mis propias cosas, mi sesgo de tratar de explicar la catenaridad de Autus. Estoy casado con el tema de la temperatura y el Chaco, etcétera, y bueno, seguro que influye en mis decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr estas evaluaciones mucho más independientes de lo que hacemos? Romina, valores arriba del 70% para la supervivencia de crías en Canadá. Gracias.
Pero qué copado sería, yo no me va a dar los años, yo siempre invito a que alguien pueda empezar a ver. Algunas de estas cosas las hablamos con David, que ahora sí ahí. David, que estudia algo del cuidado biparental en Aotus y Callicebus. Y se puede empezar a ver qué aparece si buscamos las bases genéticas de algunas de estas cosas presentes en los dos grupos, más algunos outgroups, ¿no? ¿Qué pasa con los Akis? A ver si contribuye al debate. Yo lo que traté de hacer desde afuera es filtrar o sea, yo realmente puedo todavía leer tu trabajo y leerlo como un trabajo científico, y lo mismo los genetistas, y filtrar todos los problemas. Arréglense ustedes, si no se ponen de acuerdo, yo trato de filtrar eso y ver si puedo yo avanzar en mi entendimiento de la situación. No, seguro, pero o sea, el comentario mío fue que yo veo evidencia desde la ecología, comportamiento, veo una evidencia importante, digamos que como que la pelota queda en nuestro campo, porque pasa lo que pasa con la morfología. O sea, yo estoy en situaciones donde voy a decir, la convergencia es muy compleja para llegar a eso. O sea, que de repente se enrosquen las colas. Está bien que Naotus no es algo tan habitual, pero ocurre. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, podemos estudiarlo. eso Sí, es algo asombroso. Podemos estudiar los genes que regulan la sensibilidad en la cara ventral de la cola de un Saimiri, un Acaotus, un Callicebus, y ver qué aparece. O sea, el entrelazado de colas es... y después hay que hilar bien fino, ¿no? Con cuestiones de... Bueno, Pedro preguntaba esto de las enzimas bucales. Pero sí, qué sé yo, ahí estamos. Sí, seguro. A ver, bueno, te dejo porque hay alguien que está preguntando. Gracias, Bernardo, por asomarte. Bueno, sí. Si no tienen más preguntas, vamos a cerrar la charla, si les parece. Perdón, hay una pregunta de Pedro. Y sí, ya con esa finalicemos. Pedro pregunta si habrá alguna relevancia en estructuras grupales como una señal de diferencia de especies. Se me hace difícil, eso es algo que la realidad es que tratar de explicar la evolución de estos dos grupos a partir de estructuras sociales, o sea, tenemos que los animales, si nosotros vamos a plantear, esto es algo que me ocupa mucho en primatología de campo, cuando planteamos como hipótesis que el tamaño grupal va a ser una respuesta a factores ecológicos, o sea, yo creo que el socioecológico también, vendría bárbaro que venga un marciano y sin saber el modelo socioecológico empiece de nuevo y yo no sé con qué terminamos. Porque vos tenés un auto, supongamos que yo planteo que el tamaño grupal de autos es respuesta a una condición ecológica. Pero el rango de condiciones ecológicas bajo las cuales los bichos viven en 4 grupos, en 4 monos, va de Panamá al Chaco argentino, del nivel sobre el mar a 3.000 metros de altura. Entonces, mi hipótesis tiene que explicar cómo una característica que supuestamente es proclive a verse afectada por características ecológicas, permanece imperturbable en todo tipo de condiciones ecológicas. Porque yo tengo, los monos son territoriales de Panamá, Argentina, con calor, con frío, comiendo fruto de día y de noche. Y eso es algo que el modo socioecológico yo creo que a veces nos ha coartado, nos ha limitado la capacidad de plantearnos, pero para un machitito, cuidado biparental. Si yo hoy digo que los monos tienen cuidado biparental por algo del Chaco, ¿y cómo hago para explicar que en realidad tienen cuidado biparental en todos estos otros ambientes? No puede ser el Chaco, si también es el Amazonas y el Istmo de Panamá. Entonces esa es mi duda, Pedro, que yo creo que hay que hilar más fino, porque la evolución, los procesos de selección no ocurren en animales de tamaño grupal. Y ahí es donde patinamos porque es tan difícil estudiarlo en primates. ¿Cuáles son posibles caracteres sobre los que puede haber
Por eso, si vos me decís que hay algo de las enzimas y la frecuencia, este mono, este padre nació con un gen equivocado y no había enzimas, entonces su cría se murió. Bueno, ahí empezamos a encontrar caracteres sobre los que es más posible postular que hay factores selectivos actuando. Si no, me parece que son explicaciones muy simplistas que no explican nada porque explican todo. Gracias, Eduardo. A mí me Sí, parece, muy interesante y lo preguntaba no solamente por el tema de los agotus con los caliceus, sino también con otras especies, específicamente con los aulladores, donde hay estructuras grupales unimacho multihembra y multimacho multihembra. Entonces, quería saber tu opinión sobre eso y me parece así interesante, ¿no? Que con tantas diferencias, tanto a nivel altitudinal y de zonas de vida, pues es difícil. pueden, si querés, apagar la grabación, pero a mí me parece que eso que decía Eduardo de explicar todo de la ecología, obviamente, cuando lees la letra chica, no sé, no tenés que